Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar de un punto de vista amplio y plural los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante los comentarios del caso. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más, y a su vez estamos conectados a las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Bien, en esta semana, sin duda, ha acaparado los titulares de las primeras páginas de los periódicos y las noticias en general la visita de la señora presidenta Boluarte a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas que ocurre por estos tiempos. Sobre el particular, parece que ha habido de cal y de arena, en fin, creo que era importante, vamos a que el Perú, luego de haber sido vapuleado por los países de la región vinculados al Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que inclusive le negaban legitimidad gubernamental, el Perú, pues, poco a poco vaya imponiendo un reconocimiento que es objetivo. Pero también es verdad que no sé si es la falta de experiencia, la falta de enfoque, la ausencia de asesoría por parte de Cancillería y los técnicos que la acompañan. Ha habido muchos aspectos deslucidos, ¿no? Anuncios de reuniones, por ejemplo, en la Casa Blanca, que finalmente no se han corroborado, y eso no es un asunto menor, sino es un asunto grave que desdibuja la imagen del Perú. Y como tal, nos preocupamos más allá de las tonterías que pueda hacer o no la señora presidenta, dirán algunos, pero ahí está la imagen nacional y eso sí nos tiene que preocupar a todos. Sobre el particular, yo quería preguntarles a ustedes su opinión. ¿Qué les ha parecido este viaje? ¿Cómo desde ahí se quiere monitorear el tema de la suspensión de garantías constitucionales en 3 localidades del Perú, ¿no? Desde afuera, haciendo ya, pues, poniendo en práctica este gobierno remoto que muchos de nosotros hayamos criticado. Empezamos contigo, Víctor Andrés, y luego con Juan Cheput. Adelante, Vitocho. Bueno, un saludo muy cordial a ti, Ángel, por supuesto, y a Juan también. Bueno, nosotros no hemos estado de acuerdo nunca con estos viajes cuando no hay vicepresidente y se ha aprobado una ley, a mi modo de ver inconstitucional, por ahora no lo es, no ha sido declarada como tal, pero todos los visos hacen pensar que será declarada inconstitucional en algún momento por el tribunal. Pero lo cierto es que la señora ha viajado dentro de los marcos legales de que la ley le permite gobernar a remoto. En eso, en fin, sin estar de acuerdo, lo aceptamos porque es parte del juego democrático y de las leyes que están vigentes, ¿no? Aunque después haya que revisarlas o revocarlas. Pero en todo caso ha viajado ella, tenía mucho interés en viajar, no sé si para conocer Nueva York, que es una ciudad impactante, evidentemente, o si quería viajar simplemente para dejar mejor parado al país. No, lo primero puede haberlo conseguido, lo segundo no lo creo, porque ha llegado casi casi de la mano del nuevo embajador, que debe conocer tan poco Nueva York como ella misma, y que tampoco habla inglés. El doctor García Toma, que es un gran jurista, una buena persona, pero que está fuera de su ámbito, ¿no? De su ámbito profesional. Y claro, los dos de la manito han pensado cómo llegamos al edificio de las Naciones Unidas, porque en la calle 42 no saben cómo llegar. De la manito que he empezado a preguntar cuál es la calle, ¿no? Y por dónde se va, si por la derecha o por la izquierda. Y entonces, bueno, y después la Cancillería que ha jugado muy mal, o sea, haber sacado una foto con el presidente Biden diciendo que fue una reunión bilateral donde se trataron temas vinculados a ambos países, se agradeció la ayuda de Estados Unidos al Perú en el caso del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es una fantasía. Fue una foto, un selfie prácticamente. Fue una foto en el pasillo, una recepción de todas las recepciones que se dan todos los días en las Naciones Unidas. Hay 3 o 4 o 5 recepciones diarias que dan los presidentes que llegan.
y son todos en un mismo salón o en el salón del Estado o en un hotel cercano y son pues recepciones masivas, hay que hacer cola para entrar. Claro, es una foto de la cola, ¿no? Del saludo. Y mucho me temo que nada más que eso, no deben haber, no deben haber dicho nada más que hola y chao, ¿no? Hello, how are you? Entonces, yo creo que la Cancillería se ha manejado mal, muy mal. Y luego hacer reuniones donde van peruanos a Sí, gritarle a pues ella. Eso es no peor. tiene, Que no tiene se ha sentido. podido ir a Patterson, al Club de los Peruanos en Patterson, y tenía seguramente aplauso de todos. Pero meterse allí me parece, sin estar preparada la reunión, sin verificar la asistencia uno por uno, una asistencia que hay que reservar para entrar. O sea, yo creo que la Cancillería no ha hecho un buen trabajo y no le han dado pues un material suficiente para poder hacer algún tipo de anuncio interesante. Y finalmente, de anunciar de Estados Unidos un estado de emergencia en Lima, me parece que es un despropósito, totalmente. O sea, todo ese tipo de anuncios no puedes hacerlos allá, Sí, porque pues. repercuten a nivel nacional, a nivel internacional repercuten mucho más que a nivel nacional. Y sobre todo a nivel internacional se ven como una noticia. El estado de emergencia es una cosa muy grave en cualquier parte del mundo, excepto en el Perú, que se ha colocado pues constante y permanentemente a pedido de alcaldes imberbes que no saben qué hacer con sus serenos. Pero esta noticia del estado de emergencia ha sonado afuera muy mal. La cadena internacionales lo han repetido como si fuese pues casi una catástrofe, igual que la de Marruecos en el terremoto o la de Libia. Entonces yo creo que la señora debe estar mejor asesorada. O sea, su visita no ha sido finalmente nociva, no ha sido tan mala, se ha manejado un poco mejor que la vez primera y mucho mejor que Davos, ¿no? Cuando era vicepresidenta, pero no ha tenido ninguna repercusión porque llegar a Naciones Unidas para interesarse con el presidente de Paraguay, no, pues para eso tú no vas a Naciones Unidas, o el presidente de Finlandia, pues para eso tú no vas, pues, ¿no? Entonces yo creo que no ha habido nada importante, interesante y su discurso ha sido intrascendente a pesar de que se ve que está actuando con mayor solvencia y madurez, evidentemente se está desempeñando mejor, está aprendiendo la función, pero aún así no es suficiente para impresionar o dar una imagen positiva del país. Sí, sin duda alguna, comparto plenamente esa opinión. Yo quería, contigo, mi estimado Juan, decir lo siguiente. Mira, el Congreso era muy duro con Castillo en cuanto a que sus performances afuera eran decepcionantes y dejaban mal parado el nombre del país. Y la señora Boluarte, quizá no llegando a ese extremo, está por ahí también cerca, caminando en esa ruta. Ha ganado puntos con esto y sobre todo esta acción, el estreno de su combate a la delincuencia con las medidas de estado de emergencia, que por cierto tienen su propio análisis, pero hechas desde afuera, desde Nueva York, efectivamente, como bien dice Víctor Andrés, tienen le dan un contexto que efectivamente es desproporcionado y quizás no es el mejor lugar ni el espacio donde se pueda hacer esto. ¿Qué te parece en general esta visita al exterior de la señora Boluarte? Bueno, un gran abrazo para ti y para Vitocho, en primer lugar. Yo considero pues que la presidenta es tan incapaz políticamente como los alcaldes que piden el estado de emergencia. Reconocer que el Perú está en una situación grave porque así se lee en el exterior, en el ámbito de Naciones Unidas, el mismo día que Bukele anuncia una victoria sobre la delincuencia y se gana todos los titulares, demuestra pues la poca calidad política, no solamente de la presidenta, que jamás dio la talla, sino también del entorno que la rodea. Vitocho con bastante certeza ha señalado el papel de la Cancillería. Mira, no debemos olvidar lo siguiente, ¿no? Que en el ámbito de la Cancillería, el Perú ha tenido recientemente a un embajador, amigo nuestro, muy hábil, que es Harold Forsyth. Sí, claro. Y, y por otro lado, en este momento Harold está en las antípodas del gobierno. Entonces, no solamente hay descuido de parte de la Cancillería, sino también un ponerse de costado de aquellos que conocen a la perfección la burocracia americana. Entre ellos está Diego García Sayán, Manuel Rodríguez, el mismo Claro. Harold, ¿no? Que se pasean como Pedro en su casa, en Naciones Unidas, en OEA, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de la señora completamente anodino,
contradictorio, pues minutos después en conferencia de prensa ella dice de que no hay que hablar de problemas del Perú en el extranjero cuando ella los ha mencionado por Ah, los cuatro vientos, demuestra pues que ella no debería viajar. Yo soy de los que piensa que no solamente es inconstitucional, sino que el presidente sigue, los presidentes, los dos últimos presidentes, siguen haciendo papelones. papelones, Y en el papelones. fondo la gran culpa, y miren, yo ya estoy perdiendo amigos, algunos se molestan conmigo, que son parlamentarios, ¿no? Como hablas así del Congreso, me dicen, de todos los géneros. ¿Y por qué? Porque en el fondo la responsabilidad es del Parlamento. El Parlamento no está fiscalizando. No ha habido ni una llamada de atención de la Comisión de Relaciones Exteriores ni de ningún parlamentario. Entonces, cuando ocurre esta indiferencia ante acontecimientos graves para la imagen del Perú, pues simplemente hay una responsabilidad en la ausencia total de control político de parte del Parlamento. En el caso de Pedro Castillo, efectivamente, eran hasta crueles, ¿no? Pero en estos momentos están completamente callados porque los une el propósito común de quedarse hasta el 2026 y hay una especie de bisagra que es Alberto Tarola, que está haciendo exactamente lo mismo que hacía Aníbal Torres, prometer y ofrecer, pero sin embargo tampoco recibe cuestionamientos y está convirtiendo esto en una gigantesca bomba de tiempo para el futuro. Mira, efectivamente comparto esta apreciación. Efectivamente, no hay una mejora en las relaciones internacionales e independientemente de la señora Boluarte, cuyas limitaciones las conocemos todos, aquí llama mucho la atención Cancillería. Los actuales directivos, los representantes de este organismo que otrora siempre le dio lustro al país y que, como tú dices, ha tenido embajadores recientes, ¿no? Con los cuales uno puede discrepar, pero eran gente solvente, más allá de cualquier duda. Da mucha pena realmente, porque entonces se junta el hambre con la miseria, una situación muy caótica, y la imagen nacional del Perú es la que termina dañada gravemente, y eso sí nos tiene que preocupar a todos, más allá de la suerte de la señora presidenta. Yo quería ahora, en esta segunda parte, eh, ir a un tema un poco más sustantivo, más estructural, que yo creo que ya merece que se trate con la agudeza y responsabilidad del caso. Me refiero a la situación económica del Perú. La semana pasada, el presidente del Banco Central de Reserva hizo un anuncio muy grave. Dijo que el Perú va a crecer apenas 0,9%, cuando el cálculo macroeconómico con el cual se hizo el presupuesto y todas las proyecciones, etcétera, 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 era de 2,6, creo. Entonces, mira tú lo que significa la hipótesis y lo que termina la realidad. Ahí hay una brecha que ya indica lo que algunos economistas, que no somos nosotros, claro está, hablan de recesión. Y luego, antes de comenzar el programa, ustedes me contaban que en el diario Gestión, el día de hoy, aparentemente se dice que la cosa es peor todavía que eso. Entonces, el panorama sí se vuelve críptico y creo que podemos hacer algunos pronósticos de qué va a pasar en un país con un gobierno incapaz, con un parlamento desprestigiado, en un país polarizado y resentido, con mucha frustración, que la crisis económica se agrave en los extremos que parece que se está pronunciando. Empezamos contigo, Víctor Andrés, al respecto. Bueno, efectivamente, hoy día el diario Gestión dice que el Perú crecería 0%. O sea, No ya ni crece. siquiera 0,9. 0, Claro. 0, punto, 0, punto 0. 0,00. Antes era 0,9, ahora ni siquiera es 0,9, sino es 0,00000. Bueno, sería gravísimo. Ya es grave 0,9 y mucho más grave haber bajado la, la, la proyección de 2,6 a 0,9 y ahora a 0. O sea, ya estamos hablando de mucho menos de lo pensado. Entonces la pobreza va a aumentar, el desempleo va a aumentar, el déficit fiscal va a aumentar porque estamos recaudando 14% menos de impuestos y Claro. gastando 12% más. O sea, estamos pues en la tormenta perfecta para estrellarnos. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Y esto unido a hoy día que se ha incendiado Talara, la famosa refinería de Talara que es tan nuevecita, parecería que había un incendio, un conato de incendio, y ahí hay 8.000 millones de dólares que debemos cuando hay que pagarlo también esa deuda, ¿no? Y piden más plata.
El caso de Petroperú tiene ingresos por 450 millones de dólares y hay que pagar 350 en préstamos. O sea, quebrada. Es como si tú ganases 1.000 soles y tienes que pagar 700 de deuda. ¿Qué te queda para vivir? O sea, quiebras, así de simple. En este caso quiebra Petroperú, que es la empresa más grande del Perú. Entonces, la situación económica está muy complicada, muy difícil. Y hay que recordar que las situaciones económicas traen abajo los gobiernos. Claro. El gobierno de Leguía cayó el 29 o el 30 porque el 29 hubo una gran crisis internacional que afectó al Perú, porque el Perú no es una isla. El Perú gana cuando se gana afuera y pierde cuando se pierde afuera. Y cuando vino la crisis del 29, Leguía cae el 30, siendo un hombre muy popular en ese momento. Igual cayó Fujimori. Fujimori cae en el año 2000, no solamente por el video, porque si hubiese bonanza, el video no tiene importancia, el video de Curi Montesinos. Cae por la crisis del año anterior. El año 99 el Perú estaba en crisis, creciendo cero, igual que ahora, 98-99, 2 años. Y con cero, y una brecha fiscal enorme, sí, grande. enorme. Creciendo cero y con una pobreza de 54%. La gente ya se ha olvidado. Entonces la gente salió a las calles el 2000 a protestar contra Fujimori, es cierto, pero incentivado por la crisis. Incentivado por la crisis económica, la desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos caen por eso. Entonces, este gobierno que es débil de por sí, nació débil y sigue siendo débil, es un gobierno raquítico. Evidentemente, este tipo de cero crecimiento y de aumento de la desempleo y de la pobreza, pues va a ser fatal para ellos. No sé si se pueda sostener después del año 24 o 25 con esta crisis, porque la crisis y la pobreza aumenta, pero no se manifiesta automáticamente, se manifiesta después de varios meses, inclusive años, pero se manifiesta finalmente con contundencia. Y eso es lo que puede pasar también en el Perú. Solamente la crisis, el golpe el año 68 fue una cosa rara, porque fue un golpe político, no económico. Económicamente el Perú estaba muy bien en el 68, pero hubo una intención política de reemplazar al gobierno de Belaúnde por la dictadura de Velasco, que era una persona pues con ambiciones muy personales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora la cosa va a cambiar. Y bueno, y también la crisis, la Asamblea Constituyente y la salida de la dictadura militar del año 98, 78, 79, 90 es un poco incentivado por la crisis De también esos del años. 77, el paro, y el paro fue consecuencia de una crisis que venía de atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando hay crisis económica, el hueco que se forma es muy grande, la desesperación en la gente y la gente sale a las calles, ¿no? Se pronuncia en las calles. Los que son callejeros por naturaleza, digamos, pero también los que no lo son, los pasivos, los espectadores, también se animan a salir a las calles a protestar y a asumir la desgracia como propia y no como ajena. Entonces yo creo que la crisis económica es muy difícil. Es muy difícil. Hay un endeudamiento de 10.000 millones de soles que están hablando ahora, 10.000 millones de dólares están hablando en bonos. No sé cuántos bonos se podrán adquirir, cuántos bonos se podrán comprar. El tema es complicado, pero evidentemente la crisis y sobre todo el señor Contreras, este ministro que no sé de dónde lo han sacado, creo que me dicen que trabaja en el MEF, pero creo que en el MEF hay muchos escritorios, ¿no? Hay muchos empleados oscuros. Parecería que este es uno de ellos, que lo han puesto al cargo de un sector que no maneja. No hay ningún incentivo a la creación de trabajo, ningún incentivo a la creación de capitales o de industrias, ningún incentivo a la agricultura. La agricultura y la industria son las actividades que más trabajo dan en el Perú. La riqueza y las exportaciones, las divisas las trae la minería, pero el empleo, lo da básicamente la agricultura y después la industria, y son sectores que no se han tocado. Se fomenta la agricultura con todo tipo de facilidades y de beneficios tributarios, pero no se fomenta la agricultura y la industria. Y la agricultura, a los incentivos que tenía, se les quitaron a través de las huelgas en época de Sagasti. Se les quitaron esas atribuciones, esas ventajas que tenía. Bueno, de repente ahora sea la ocasión de volverlas a restablecer porque la agricultura sí es algo muy grave, no solamente por el tema de alimenticios, sino por el tema del trabajo,
en un país donde además se viene un niño con consecuencias impredecibles. Sí, mira, y el factor niño todavía no ha sido considerado, el niño global que viene y donde hasta sabemos no hay mayores medidas de carácter preventivo contra una situación de catástrofe climática que ya está anunciada y que si el marco que recibe este impacto natural es una crisis recesiva, entonces la situación se va a poner mucho peor. Y la verdad es que el señor Contreras, el actual ministro, no da la talla para enfrentar una cosa por el estilo. Y aquí hay que recordar al equipo de Carranza, los ministros que tuvo García, que le permitió enfrentar con relativo éxito la crisis del año 2007-2008, que fue una crisis muy importante a nivel mundial y que en el Perú tuvo un impacto reducido porque se logró hacer un conjunto de acciones de carácter de prevención, cosa que no lo vemos ahora. Ahora bien, y esto es el tema, estamos en crisis, pero, digamos, en años anteriores, incluso en la época de la pandemia, los precios internacionales de los commodities generaban un ingreso importante y entonces el Estado tenía margen para jugar. Pero si el Estado empieza a perder ingresos regulares, tiene que recurrir al endeudamiento y no tiene cómo pagar, se va a producir un default, una brecha, y entonces el Estado colapsa y el colapso del Estado arrastra al conjunto de la economía. Eso es lo que está pasando, eso es lo que puede pasar, y eso es lo que yo quería que tú des tu opinión al respecto, mi querido Juan. Gracias, Ángel. Bueno, yo solamente quería hacer una precisión histórica, ¿no? En el año 2009 todo indicaba que íbamos a crecer, íbamos a decrecer, pero por un milagro en el INEI crecimos 1%, ¿no? Un milagro del cual hasta ahora vienen discrepando muchos economistas, ¿no? Sí, Esas cosas que sucedían en el bueno, INEI sí, sí, sí. en el 2009, pero se llegó a decrecer técnicamente hablando. Ahora, Sí, pero más o menos, ahora ¿no? la Se aguantó la situación cosa. se aguantó, claro, no tanto, porque otros países llegaron a decrecer hasta 10, menos Claro. 10, y el Perú se quedó en 0, 0,9, como fue el crecimiento de ese año positivo. Sí, En sí. fin, es parte de la polémica técnica. Pero mira, efectivamente yo creo que en la crisis económica está la madre de todos los problemas. Cuando se le quiere achacar al Ministerio del Interior la responsabilidad en el control de la inseguridad ciudadana, no se dan cuenta que la gran madre de la delincuencia, y esto no es una justificación, es la desesperación. Y la desesperación viene ¿de qué? De que simplemente no hay oportunidades de empleo para muchísima gente. Y si a eso le agregamos migrantes que no tienen recursos de sus lugares de origen y mucho menos los generan en el Perú, pues está el caldo de cultivo para la delincuencia generalizada. Un país sin crecimiento es un país en el cual la correlación con el crecimiento de la delincuencia se da de manera casi perfecta. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo una gigantesca informalidad cada vez mayor, un ministro absolutamente inútil, un premier que es el que coloca a los ministros, porque esa sugerencia de él que se colocan, que tampoco da la talla ni genera confianza, y una presidenta que no sabe qué hacer. Y los tres sectores de la economía que más empleo generan están paralizados: construcción, agricultura y servicio, e industria, manufactura. Ayer yo escuchaba con atención a los parceleros en una entrevista que me hicieron, como la que nos hacen usualmente, eh, de Piura, y los parceleros señalaban que el promedio de jornales que ellos pagaban eran 8 diarios, y ahora solamente están contratando a 2 personas y tienden a ir a una. Entonces, eso definitivamente va a ser el detonador, ¿no? De una gigantesca protesta social. Y por otro lado, grandes empresas como Camposol han anunciado el despido de miles de personas. O sea, también está agarrando a la gran empresa. Y esas son noticias de ayer. La agricultura está en crisis. Para que una persona usualmente discreta, ¿no? Sobria, como Julio Velarde, diga, es de terror lo que se viene en agricultura, con esas palabras, pues simplemente estaríamos inclusive a puertas de una gran crisis alimentaria. Claro. Y el gobierno están buscando distractivos, ¿no? Con gente de bajísimo nivel, diluyendo el liderazgo, ¿no? En este tema de la seguridad, de la declaratoria de emergencia, supervisando discotecas, es una Sí, vulgaridad política sí, realmente impresionante de estos señores. Y el otro elemento que tiene que ver con el fenómeno del niño
es que todo el mundo sabe que en época de lluvias las empresas no construyen. Entonces, si se está anunciando un gran fenómeno del Niño, pues obviamente construir en estos momentos significaría tirar la plata por la borda, porque se acerca una temporada de destrucción por la naturaleza, de lluvias. Y si a eso le agregamos la baja capacidad de gestión, ayer, por ejemplo, yo leía que esos alcaldes que gozan entre comillas, de los decretos de urgencia, sus indicadores de gasto son menores a 16% en 10 meses. Y encima les vas a dar plata para que gasten en el plan de emergencia, cuando no tienen capacidad de gestión. Entonces, realmente es dramático lo que se viene y lo peor, vuelvo a insistir, ni siquiera hay un gabinete en la sombra. Tú has mencionado a Lucho Carranza, sabemos de sus cualidades personales y técnicas muy altas, indiscutiblemente, pero sin embargo los partidos ni siquiera ponen un shadow cabinet, ni siquiera ponen un gabinete en la sombra que empieza a criticar a estos señores y de alternativas. Deberían, Es ¿no? decir, la Sí. política lo es todo. Yo me considero político profesional, todo lo que hago lo hago para la política, y yo considero que uno de los graves problemas que debilita nuestra democracia a tal punto que ya está afectando sectores como el económico es la ausencia de oposición. Cuando no hay oposición, no hay conciencia crítica y el gobierno cree que todo está bien. Qué fácil es lucirse como lo hace Otárola cuando no hay ni una persona que lo critique, ¿no? Está simplemente, no hay. Como nadie lo critica, el tipo aparece como medianamente hábil cuando es un perfecto mediocre. Porque mira la situación del país. Y eso sucede cuando no hay oposición. Sí, pues efectivamente, eso es un tema que ya pues compromete a otros sectores y el Parlamento ha abdicado, ha capitulado terriblemente en ese aspecto. Y lo grave aquí quizás es que frente a lo que se viene, y ahí están los técnicos, y ahí están los anuncios de la crisis del niño global, qué sé yo, el gobierno no quiere admitir, o sea, han salido a rechazar contundentemente la hipótesis de una recesión. Al contrario, dicen que estamos avanzando y la señora en su discurso en Naciones Unidas habló pues, de una normalización absolutamente idílica que no corresponde en absoluto a la realidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque, en fin, si se reconoce la crisis, veremos qué se puede hacer, pero si tú dices que estamos bien, entonces con una venda vas a ir directamente al vacío y a destrozarte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos agarra estas cosas, pero parecen que van a ser muy serias y efectivamente pasaríamos a un nuevo nivel de crisis donde estos aspectos sustantivos que tienen que ver con la sobrevivencia de la gente y del propio país se van a poner en primer orden. Yo quería agradecerles a ustedes dos por su participación en este importante programa, por sus comentarios y también agradecer, como no, a todos ustedes amigos que todas las semanas nos siguen, nos respaldan y decirles que estaremos con ustedes en la siguiente semana para seguir analizando los aspectos más significativos de nuestra realidad nacional. Muy buenas tardes, nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.